Buenas noches, familia de Dios. Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión, de meditación y de oración. Este es el live número 38 o 39. En este momento no lo tengo muy claro. Les agradezco muchísimo una vez más su participación y el hecho de que me escuchen. Voy a dar un momento para que empiecen a llegar. Tenemos a Muñeca Sanor. Buenas noches, Muñeca, que nos dice bendiciones desde lo alto, doctora. Gracias, Muñeca, bienvenida. Reciba bendiciones igualmente. Gracias a nuestros amigos y amigas que empiezan a conectarse. Les agradezco mucho que una vez más me estén acompañando en este espacio de meditación y de reflexión en el que los fines de semana en punto de las 8 de la noche nos reunimos, nos damos cita en el nombre de nuestro Señor para aprender, saber y conocer un poco más acerca de Él y sobre todo también con la idea de fortalecernos, con la idea de ampliar conciencia al respecto. De esto hablaba yo el día de ayer, en el cual quise hacer hincapié de la importancia de estar en esa conciencia, cada momento, continuamente en nuestro día a día, precisamente para poder mantenernos en gracia del Señor, porque al final de cuentas es eso, y en eso consiste nuestra obediencia, en eso consiste nuestra fe, en eso consiste el renunciar y en mantenernos plenamente y continuamente en esa conciencia. Una vez que logramos fluir, vivir en esa conciencia, en esa dinámica, de esa misma manera es como empezamos a recibir. Y esto, por supuesto, que nos va fortaleciendo, nos va dando seguridad, nos va dando confianza en que efectivamente es el camino a seguir. Había yo comentado también al inicio de estos espacios que la situación que nos está tocando vivir fue como una pausa en nuestras vidas que favorece la reflexión, favorece la comunicación con nuestros familiares cercanos, con quienes compartimos nuestra vivienda. Es uno de los puntos en los cuales empezamos a darnos cuenta que nos ayuda, de alguna manera nos ayuda a tener más tiempo, a compartir más el espacio, y que si nosotros así lo queremos y así lo decidimos, favorece la comunicación en nuestro núcleo más cercano, favorece el hecho de poder conocernos más, escucharnos más, apoyarnos más, entendernos más. Hablábamos de este punto también, de cómo hacer el bien. Una de las condiciones importantes al hacer el bien es de buen modo, de buena manera. También, por supuesto, lo que ya conocemos y hemos mencionado de no esperar ninguna recompensa, no esperar una devolución, no esperar ser correspondidos. ¿Por qué? Porque de hecho, en una iluminación, sentí que el Señor me dijo, no va a haber una recompensa, no va a venir
algo bueno de regreso. Y de una vez te lo aviso. Cuando tú hagas algo bueno por alguien, olvida lo que has hecho. Es más, aléjate y no te quedes ahí a un lado esperando ser correspondida, esperando una recompensa. No lo esperes. Y de una vez te aviso, no va a venir algo bueno de regreso. Pero si tú de alguna manera esperas ser correspondida, de alguna manera esperas que el bien que has hecho regrese, y cuando te das cuenta que no es así, te enojas, te sientes decepcionada, te arrepientes de haber hecho un bien, desafortunadamente la acción buena que habías llevado a cabo ya no va a tener validez. Por el contrario, y más aún si tú caes en reclamar, en enojarte, en pelear, desafortunadamente el efecto va a ser todo lo contrario. Entonces, pues, he querido compartir este punto al inicio de nuestra transmisión y quiero invitarlos a tomarlo en cuenta, a reflexionarlo y, por supuesto, a observar esta conducta. Es difícil, créanme, yo lo viví y no es fácil. Sin embargo, si nosotros intentamos mantenernos en esa creencia, en esa conciencia, luego que conocemos esto que yo acabo de decir, nos ayuda a esforzarnos. Quiero decir, el Señor toma por válido nuestro esfuerzo sincero. Que nos cuesta trabajo es natural, es normal como seres humanos, más aún como seres terrenales. Nos cuesta trabajo y el Señor nos entiende. El Señor no nos exige perfección. Lo que nos exige es esforzarnos de manera sincera. Y le da validez y lo toma como válido. Es un punto a nuestro favor realmente muy bonito, porque aunque no consigamos ser seres perfectos en observar la doctrina del Señor, si nosotros nos esforzamos de manera sincera, el Señor lo toma en cuenta, lo toma muy en cuenta. Muy bien, vamos a ver algunos comentarios que ya están aquí. Elsanidia Sánchez Romero nos dice buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches, Elsanidia, bienvenida una vez más a nuestro espacio. Muñeca Sanor nos dice bonita noche para todos y bendiciones, familia de Dios. Gracias, Muñeca, bienvenida y reciba también bendiciones de nuestra parte. Lourdes, buenas noches, doctora, bendiciones para todos. Buenas noches, Lourdes, bienvenida. Reciba bendiciones. Sef B nos dice, hola, buena noche, doctora Quero, buena noche a todos. Buenas noches, Sef, bienvenida. Reciba también bendiciones. Pérez Soto, buenas noches a todos. Buenas noches, Pérez Soto. Aprovecho este momento para felicitar a Pérez Soto, que el día de hoy ha logrado concluir un trabajo, una meta impuesta por él mismo. Él es músico, compositor y hace 30 años inició
una composición muy importante, una ópera que narra una historia, a mi punto de vista, compleja y muy futurista. Entonces, por cierto, muy acorde a los tiempos venideros. Entonces, el día de hoy, él ha logrado concluir ese proyecto que él inició hace ya 30 años. Entonces, felicidades para él, es un motivo de gran satisfacción, de gran alegría. Y cabe mencionar que, como él mismo lo dice, esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, y que trajo consigo restricción del movimiento, restricción en nuestras actividades cotidianas, como en el caso de él, que precisamente era habitualmente salir a tocar con compañeros músicos, a los lugares que solicitaban su presencia. Durante todo un año prácticamente paralizada totalmente esta actividad, él vio incluso esa utilidad y con mucho ánimo y optimismo, él decidió invertir ese tiempo en este proyecto y hoy lo ve concluido para bien de él mismo y de las personas que lo rodean. Entonces, una felicitación a Pérez Soto y un agradecimiento al Señor. Un agradecimiento porque no recuerdo el número en que live yo narré la situación que vivimos en la que él estuvo gravemente enfermo, muy grave, y que fue ese evento el que a mí me acercó al Señor. Vivimos muchos momentos y muchos episodios muy límite, cargados de mucha angustia, incertidumbre. Su vida estaba en un constante peligro. Sin embargo, yo sé y puedo asegurar que Dios estuvo con nosotros de principio a fin en esa situación. Y en varios momentos recibí mensajes del Señor que me costó trabajo creer, siendo honestos. Me costó trabajo porque en aquel tiempo yo tenía relativamente poco tiempo de conocer a Dios, de acercarme a Él. Y prácticamente fue esta la situación que me llevó a hablarle de una manera sincera en medio de la situación que estábamos viviendo. Entonces los mensajes que yo llegué a recibir en un momento dado, pues honestamente yo dudaba y el miedo me rebasaba. Y recuerdo precisamente porque fue una de las pocas ocasiones en las que he percibido al Señor Jesucristo diciéndome algo. Y fue en una ocasión en la que Él estaba realmente muy grave, y luchando entre la vida y la muerte. Y recibí un mensaje del Señor Jesucristo diciéndome con estas palabras, lo voy a decir así porque fue la manera en la que Él me habló y quiero compartir con ustedes esta tarde, esta noche, esas palabras, y porque vienen a mi mente nuevamente ahora que precisamente Él ha concluido ese proyecto tan grande, tan bonito, tan importante para Él.
este proyecto que le va a permitir trascender, que le va a permitir dejar una huella de su paso por esta vida. Entonces, les decía, de algún modo, sentí que el Señor Jesucristo me dijo, es la voluntad del Hijo del Hombre que Él viva para que vuelva a tocar la guitarra. Siendo honestos, me costó mucho trabajo creer en esas palabras. La verdad, yo sentí que me había confundido. Yo sentí que mi mente estaba divagando porque fue un momento en el que me quedé dormida durante unos segundos al lado de su cama. En ese momento él tenía una hemorragia interna muy intensa. Estábamos a la espera de algún cirujano que llegara a la institución para someterlo a un tratamiento quirúrgico. Y yo había estado sin dormir prácticamente toda la noche, entonces los ojos se me cerraban. Y durante unos segundos vi unas imágenes de él muy, en un estado bastante crítico, muy crítico, más de lo que ya estaba. Unas imágenes muy cercanas a un cadáver, muy cercanas. Entonces, las imágenes para mí no eran congruentes con lo que yo había percibido del Señor Jesucristo. Para mí no eran congruentes. Y no encontré una explicación en ese momento. No encontré una explicación. Yo sentía, yo quería creer, pero la situación, lo que yo estaba viendo y aquellas imágenes que había visto en mi mente me impedían creer en lo que había escuchado. Le pedí al Señor que fuera compasivo, que me explicara mejor. En medio de todo eso, él aún se agravó. Su situación llegó a ser todavía más grave, más crítica. Sin embargo, yo trataba de aferrarme a aquellas palabras. Sí, fue muy difícil. Fueron momentos muy difíciles en los que al final de esto prácticamente, yo lo digo así, yo lo vi muerto. Sin embargo, el Señor realizó un milagro. Él fue llevado a terapia intensiva y aproximadamente 7 días después, él reaccionó. Él superó una neumonía que había iniciado, superó un cuadro de suboclusión intestinal y se restableció lo que es vía oral. Sus intestinos pudieron empezar a trabajar, la neumonía se dio, pudo empezar a respirar por él mismo y bueno, superó esa etapa de gravedad. Continuó por la voluntad del Señor, eso yo lo tengo muy claro, eso es algo que lo tenemos él y yo muy claro, que fue la voluntad del Señor lo que permitió que él continuara avanzando en su mejoría, poco a poco y cada día. Para nosotros, cada día era un logro muy grande, cada día de vida era un logro. Y su mejoría, aunque muy lenta, fue avanzando positivamente. Finalmente llegó el día en que él pudo regresar a su país
ya que se había propuesto esa meta. Y continúa allá con su recuperación. Pero bueno, surge todo esto precisamente porque el día de hoy el Señor lo ha bendecido y nos ha bendecido con la culminación de ese proyecto. Y yo lo veo como parte de un todo. Bien, Pérez Soto nos dice, gracias, gracias. Si no hubiera sido por la pandemia, no hubiera tenido todos estos últimos 12 meses para terminar esa obra de más de 5 horas. Gracias. Así es. Una obra con una duración de más de 5 horas. Yo de música sé prácticamente nada, sin embargo entiendo que es una obra monumental prácticamente. Lourdes nos dice felicidades por su ópera. Gracias, Lourdes. Gracias. Y Pérez Soto contesta también, gracias, Lourdes. Esa Nidia Sánchez nos dice felicidades por este gran logro de vida que quedará para la posteridad. Así es, Elsa Nidia. Efectivamente así es. Y gracias por sus palabras, Elsa Nidia. Muñeca nos dice felicidades, que el Espíritu Santo lo siga llenando de su presencia e iluminación, e iluminándolo. Gracias, Muñeca. Gracias por sus palabras. Gracias, amigos y amigas. Gracias por su cariño, gracias por sus palabras, gracias por sus felicitaciones, por sus buenos deseos. Les agradezco. En el nombre de Pérez Soto también les agradezco. Muy bien, entonces yo creo que esta es una prueba que dentro de lo que estamos viviendo, en esta situación de pandemia, en esta situación de crisis, puede haber buenas noticias. Es una prueba de la actitud. Esto de la actitud lo menciona en la Biblia, hay un pasaje. Es una prueba de que situaciones muy desafortunadas pueden traer algo positivo. Depende de cómo vamos a vivir esa situación, qué óptica le vamos a dar a esa situación. Y tenemos otro mensaje de Pérez Soto Tejedor que dice, gracias Elsa y Muñeca. Gracias a Elsa y a Muñeca, de parte de Pérez Soto. Así es, Pérez Soto, esta tarde noche te acompañamos en este logro. Te felicitamos y te acompañamos en este logro y lo compartimos contigo. Compartimos contigo la satisfacción que te genera precisamente el haberle dado este giro a la pandemia, que el hecho de que nos has demostrado que la pandemia te ayudó y contribuyó a este logro. Felicidades y compartimos contigo este éxito. Gracias amigos y amigas por acompañarnos. Y como mencioné hace un momento, por supuesto, vino a mi mente las palabras del Señor Jesucristo. Y les puedo decir que en algunos momentos he percibido como el Señor dice, yo les quiero dar, yo siempre les quiero dar. Pérez Soto definitivamente que es una prueba de eso. Y son ustedes los que de alguna manera no se permiten recibir. Entonces,
tomemos en cuenta esto que acabo de mencionar. El Señor dice, si hay algo que tú no tienes, si tú me dices, a mí me hace falta esto o aquello, yo no he conseguido esto o aquello, o no estoy conforme, dice el Señor en esta hora, yo te digo, revisa, date cuenta de qué manera te estás equivocando. Date cuenta qué es lo que estás haciendo en contra de ti mismo, en contra de tu meta y en contra de lo que tú quieres. Dice el Señor en esta hora, yo escucho personas, a ustedes, el Señor los está escuchando en este momento, a los que estamos aquí conectados. Dice el Señor, en esta hora yo escucho personas que me dicen, Señor, no tengo trabajo. Señor, mi dinero no rinde lo suficiente. Señor, mis hermanos, mis hermanas, mi familia están disgustados conmigo. Señor, salgo a mi trabajo y regreso muy cansado. Salgo a mi trabajo duro y me pagan poco. Señor, en mi hogar hacen falta cosas. En mi hogar a veces hace falta suficiente alimento. Hace falta suficiente recurso económico para comprar gas, gasolina, ropa. Dice el Señor, sin embargo, has escuchado lo que yo he dicho a través de esta persona. Se refiere a mí. Lo has escuchado. Yo te digo, trata de obedecer. Vamos a hacer una cosa. Trata de obedecer. Trata de serme fiel. Trata de seguir mi doctrina. Y yo te ofrezco algo. En la medida en la que tú te esfuerces, en la medida en que tú seas sincero y hagas un esfuerzo sincero, en esa misma medida yo te voy a ir recompensando. En esa misma medida tú te vas a ir dando cuenta cómo tu situación va a cambiar. Hagamos eso, dice el Señor. Entonces, en esta hora, vamos a agradecerle al Señor que nos ha hablado, que se ha manifestado esta tarde, hoy aquí con nosotros. En otros momentos yo les he dicho que percibo que al Señor le agrada que nos reunimos aquí en su nombre de esta manera virtual, sin conocernos, y sin embargo hacemos alguna oración sinceramente por alguien a quien no conocemos. Y por un momento limpiamos nuestra mente y nuestro corazón de cualquier otra intención. A lo mejor de algo que nosotros mismos queremos y necesitamos. Y sin embargo, acudimos al llamado, acudimos a la oración que alguien nos solicita. Y estamos ahí acompañando de manera atenta, de manera sincera, acompañando de corazón, como decimos, haciendo a un lado nuestras propias necesidades y pensamientos y deseos. Ha sido grato al Señor. Y percibiendo nuestra sinceridad, el Señor hoy nos ha hablado.
y nos ha dado un regalo. Definitivamente, y tengo que decirlo, para mí no es la primera vez que escucho al Señor manifestándose y dando y regalando. Y Él es muy generoso, sumamente generoso. Y el día de hoy Él se ha manifestado ante nosotros. Yo les digo, crean lo que acaban de escuchar, porque ha sido el Señor quien habló a través de mí. Y todo lo que Él ha dicho, yo estoy totalmente segura que así es. Él ha percibido de ustedes lo que Él mencionó. Y Él nos ha dado un regalo. Nos ha ofrecido que en la medida en que nosotros sinceramente nos esforcemos por mantenernos en su camino, por mantener nuestra fe, por confiar y creer en Él, de esa misma manera irá recompensando. Y nosotros lo vamos a notar, lo vamos a ver, lo vamos a sentir, lo vamos a poder tocar con nuestras propias manos. Así que quiero decir como una felicitación a aquellos que les tocó, que les ha tocado escuchar al Señor esta tarde-noche, llegar aquí con nosotros, que se ha manifestado, que nos ha hablado y que nos ha dado un regalo. Es real, familia de Dios, es real lo que acaban de escuchar. Tómenlo totalmente en cuenta. Tómenlo como una realidad y como un regalo, directamente de nuestro Padre. Muñeca nos dice, gloria a Dios, aleluya. Así es. Tenemos antes un mensaje de Pérez Soto que nos dice, el secreto es como darle la vuelta a las situaciones más difíciles para tu propio beneficio. Y eso no es nada fácil, pero para Jesús nada es imposible. Efectivamente, así es. En ese caso, Él te da la sabiduría para saber qué y cómo hacer. Efectivamente, el punto siempre es recurrir a Él en oración y de manera sincera. Y por supuesto, como mencionábamos también en algún momento, es tener la paciencia de escuchar, tener la paciencia, tener la disposición de escuchar la respuesta que va a venir de alguna manera y en algún momento. Nosotros tenemos que confiar en que le hemos hablado, en que nos ha escuchado y que va a venir una respuesta en algún momento y de alguna manera. Así es. Muñeca nos dice gloria a Dios, aleluya. Así es, gloria a Dios. Gloria al Padre Celestial, que hoy ha tenido a bien visitarnos, hablarnos y manifestarse. Y más, darnos un regalo, o muchos regalos. Siéntanse ampliamente bendecidos. Han sido escuchados esta tarde-noche. Familia de Dios, han sido escuchados. El Señor ha tenido a bien, ha tenido la bondad, la misericordia de escucharnos, de hablarnos. Y definitivamente es toda una fortuna, es una buena fortuna, es toda una bendición. El Señor hoy
ha venido a nosotros. Se ha manifestado y nos ha dado un regalo. El Señor hoy nos ha bendecido ampliamente. El Señor hoy nos ha levantado de nuestras necesidades terrenales, nos ha bendecido ampliamente. El Señor es infinitamente generoso y les aseguro que no se ha limitado o que su acción, su manifestación en nuestras vidas no se va a limitar a lo que Él dijo. Su presencia en nuestras vidas será amplia, será muy generosa, será vasta, porque así es Él. Entonces, los felicito, familia de Dios, por lo que esta tarde han visto, han oído, han escuchado y han recibido directamente del Padre Celestial, de manera directa. Ustedes se van a poder dar cuenta cómo es definitivamente es algo que nunca antes habían visto, que nunca antes habían sentido, que nunca antes habían podido constatar y que casi van a poder tocar con sus propias manos. Eso es la gloria de Dios. Dios en sus vidas, Dios manifestándose, Dios ahí con ustedes, levantándolos, prosperándolos, liberándolos de situaciones desafortunadas a nivel terrenal. Y ahora el Señor levantándolos, el Señor dando un cambio a sus vidas, el Señor dando un giro, el Señor siendo su creador y su dador. Así es. Tenemos el mensaje de Elsa Nidia Sánchez Romero, que nos dice: recibo este regalo de Dios con humildad y agradecimiento infinito. Gracias, 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 Dios mío. Gracias, doctora. Gracias a todos, hermanos. Gracias, Elsa Nidia, por sus palabras. Gracias a todos los que estamos hoy aquí. Sef nos dice: es muy difícil dejar entrar a Dios Padre en nuestra vida. Tener esperanza, fe y creer es lo más difícil. Pienso que hay que tener decisión. Dios mismo nos da libertad de elegir y depende de nosotros. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Sef. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y si usted ve los otros lives, podrá darse cuenta cómo lo hemos hablado, ahora cómo lo expresa usted. Efectivamente, así es. El Señor nos da libertad amplia y la decisión es nuestra. La decisión de seguirlo o no seguirlo, la decisión de creer o no creer, la decisión de tener fe o no tenerla, es solo nuestra. Así es. Y le podemos pedir al Señor la fuerza que necesitamos, la luz, la claridad, la sabiduría que necesitamos para poder dirigirnos a Él, para dejarnos guiar por Él, para escucharlo de alguna manera, para permitirle que entre en nuestras vidas, en nuestros hogares.
Así es. Así es, como nos dice, tener esperanza, fe y creer es lo más difícil. Es lo más difícil, sí. Y pienso que hay que tener decisión, totalmente de acuerdo. Es una decisión. Todo empieza con nuestra decisión. Dios mismo nos da libertad de elegir y depende de nosotros. Así es, totalmente, es nuestra decisión. Es nuestro deseo. Lourdes nos dice gracias, gracias, gracias. Que Dios los bendiga. Bueno, Dios ya los está bendiciendo ampliamente esta tarde-noche. A todos y cada uno de nosotros. El Señor ha tenido a bien manifestarse esta tarde-noche con nosotros. Y de bendecirnos ampliamente. En un momento que hagamos nuestra oración, voy a pedirle a nuestro Padre Celestial la fuerza que en ocasiones estamos necesitando para creer, la fe, para creer, para mantenernos cerca de Él, para mantenernos en su presencia. Que como nos dice Sef, es la parte difícil, efectivamente, es la parte difícil. Es la parte que nos toca a nosotros trabajar, esforzarnos, ganar terreno cada día con nuestra decisión y con nuestra voluntad. Esa precisamente es la parte que nos corresponde a nosotros. Haciendo acopio de nuestra voluntad y de nuestra decisión. Muy bien. Entonces, antes de iniciar nuestra oración, voy a esperar un momento si hay algún otro comentario. Lourdes nos dice, gracias doctora por sus bendiciones. Gracias Lourdes, yo recibo su agradecimiento. Gracias. De igual manera también agradezco a ustedes su presencia, la atención que tan amablemente me brindan, por supuesto sus comentarios y la oportunidad que me dan de poder compartir lo que he llegado a saber y a conocer de nuestro Padre Celestial. Les agradezco la oportunidad que me brindan de ser un testimonio de nuestro Dios vivo, de nuestro Dios actual, de nuestro Dios único, de nuestro Creador y Dador, que nos está escuchando y que nos escucha y que está con nosotros y que nos da una respuesta, definitivamente, que nos da una respuesta. Alejandro Vega nos dice, fabulosa noche, doctora Quero. Listo para la oración. Gracias. De acuerdo. Gracias, Alejandro. Lourdes nos dice, gracias a Jesús por su amor. Gracias. Así es, Lourdes. Gracias al Señor Jesucristo por el amor tan grande que nos tiene y porque actualmente sigue intercediendo por nosotros, sigue
prácticamente derramando amor por nosotros, hacia nosotros, por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo simplemente, al igual que el Padre, simplemente no tienen definición. Cualquier palabra nuestra terrenal es demasiado pequeña a su lado. Yo pensé en decir que son seres extraordinarios, pero aún así, nada los puede definir. Yo creo que algo que podría intentar definirlo, y un intento lejos, me viene a la mente, es el hecho de que el ser humano es su obra más grande. Nosotros seguimos siendo actualmente hechos por la mano de Dios. Y cada uno de nosotros somos su obra más grande. Entonces, me viene a la mente que como dice él, por sus obras serán reconocidos. Nosotros somos una obra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros es una pequeña parte de Él. Es una pequeña explicación de lo que Él es, de su grandiosidad, de su poder infinito. Solo Él puede dar vida. Solo Él puede hacer otra persona. Y solo Él puede hacer todo lo que hay en la naturaleza. Como les decía, nuestra mente no puede dimensionarlo. No tenemos ese nivel, esa capacidad, ese alcance para entender la grandeza de nuestro Señor. Sin embargo, podemos intentar confiar en Él, tener fe, acercarnos a Él, intentar vivir bajo su sombra, bajo su cobijo, bajo su protección, bajo su bendición. Bien, tenemos Pérez Soto que nos indica Mateo 7, del 15 al 20. Pérez Soto nos ha puesto aquí la cita. Lucas 6, 43 a 44. Eso es lo que estábamos mencionando. Muy bien. Vamos pues a hacer nuestra oración para agradecer al Señor. Dice Pérez Soto, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Así es, esto también son, por supuesto, reflexiones importantes.
que habla de los frutos. Nosotros entendemos como frutos las acciones, lo que en un momento dado sale de nosotros, lo que en un momento dado somos capaces de hacer o de dar hacia los demás. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos, se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos entonces ustedes los reconocerán. Sí, en estos párrafos nos está hablando pues de falsos profetas y que definitivamente, como aquí nos hace mención, serán reconocidos de acuerdo a sus propias acciones. Igualmente, cada uno de nosotros se aplica. Yo entiendo que aplica definitivamente también a todos y cada uno de nosotros. También al respecto de nosotros, son nuestras acciones las que van a hablar por nosotros en un momento dado. Luego entonces, una vez más, la importancia de cómo nos conducimos, de cómo actuamos, de cómo reaccionamos, de cómo respondemos a las situaciones, a las circunstancias y a las personas que están cerca de nosotros, que nos rodean, con las cuales en algún momento tenemos comunicación, tenemos contacto, tenemos alguna interacción. Es importante observar cómo estamos actuando y, en lo más posible, observar una conducta acorde a lo que Dios dice, acorde a lo que Dios espera de nosotros, acorde a dar frutos buenos para ser un árbol bueno. Así es. Bien, vamos pues a iniciar nuestra oración y agradecerle al Señor su presencia con nosotros esta tarde-noche de manera muy especial. De manera muy especial porque en un momento en el que nosotros aún no habíamos iniciado una oración, Él se manifestó y para darnos muchos regalos. Regalos valiosos, regalos grandes, regalos que solamente Él puede dar. Y a nosotros solo nos toca agradecer. Confiar, sí. Creer, sí. Y agradecer. Yo en ocasiones he visto casos en los cuales, vamos a checar aquí este equipo que está cambiando. Sí, es la camarita que se está desajustando. Les decía que en ocasiones me ha tocado ver casos en los cuales, aunque la persona no cree o tiene dificultad para creer, aún así, el Señor ha sido muy generoso. Aún así,
el Señor da. En realidad Dios, yo siento que es todo un misterio para nuestra mente humana. Dios, yo siempre lo digo así, es muy especial. Definitivamente que yo así lo entiendo, así lo percibo, muy especial. Y que nuestra mente humana definitivamente no lo dimensiona, no lo alcanza a entender. Pero lo que sí puedo decir es que es sumamente benéfico para nosotros mantenernos en su camino. Es sumamente benéfico estar atentos a su palabra y permitirle entrar en nuestras vidas, permanecer en nuestras vidas, pedirle su guía y su iluminación y su sabiduría. Definitivamente que nos va a permitir tener una vida sumamente, mucho más plena y mucho más bendecida. Bueno, vamos pues a hacer nuestra oración. Voy a ver si puedo arreglar un poquito esto. Que se movió. Bueno, vamos a dejarlo un poco así. Bien. Vamos pues a agradecer a nuestro Padre Celestial la distinción que nos ha hecho hoy. Vamos a unirnos todos en esta oración. Por un momento vamos a intentar dejar nuestra mente en blanco. Vamos a poner nuestra atención en nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como Él así nos pidió. Padre eterno, creador y dador de todo, humildemente, Señor, en esta hora, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo único, tu Cordero que enviaste al mundo para el perdón de nuestros pecados, que lo enviaste con la misión tan grande de salvarnos y de darnos a conocer tu palabra, de predicar con el ejemplo para todos, para toda la humanidad. En primer lugar, viene a mi mente agradecer que nos haya tocado que nos haya tocado el privilegio de conocer el mensaje del Señor Jesucristo, que tenemos el privilegio de haber vivido en una época, si bien no nos tocó precisamente convivir con Él, pero nos ha tocado vivir después de Él, después que Él pisó la tierra y dejó su obra y dejó su mensaje. E hizo lo que tenía que hacer para que hoy nosotros seamos salvos, para que hoy nosotros conozcamos su palabra y hoy nosotros podamos recibir muchas bendiciones, todas las bendiciones. En esta hora, Señor, te damos gracias porque has venido a nosotros, porque has sido tú, Señor, el que ha venido a nosotros. Te damos gracias porque nosotros, personas sencillas, humildes, estando aquí de esta manera, sin conocernos y de una manera muy sencilla y muy simple, intentando compartir de ti y hablar de ti, transmitiendo tu palabra, transmitiendo tus mensajes, transmitiendo lo que tú quieres decir a los demás,
y quieres decirnos a todos nosotros. Te agradecemos, Señor, esa enorme distinción que nos has dado hoy. Nos sentimos distinguidos, nos sentimos distintos, nos sentimos tus hijos predilectos, porque tu atención, tu vista hoy ha sido con nosotros. Y hemos recibido una gran oportunidad. Hemos recibido tus palabras de manera directa y con ellas la oportunidad de ser diferentes, la oportunidad de vivir en tu palabra, de vivir en tu gloria y por lo tanto recibir absolutamente todas las bendiciones, de recibir todo en esta vida terrenal y de esforzarnos y prepararnos y trabajar para la otra vida también. Te damos gracias, Señor, por la enorme distinción que nos has dado hoy y por los regalos. Te damos gracias por los regalos que hemos recibido hoy. A lo mejor sin haber hecho un gran esfuerzo, sin haber hecho un gran trabajo para merecerlos. Sin embargo, tú esta tarde-noche has sido ampliamente generoso con nosotros. Te has mostrado a nosotros, nos has hablado, nos has bendecido y nos has dado muchos regalos hoy. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Solo puedo decir, solo podemos decir, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Con nosotros en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestras familias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que te quedas con nosotros, que estás con nosotros y que compartirás con nosotros nuestro día a día. Te damos gracias. Te damos gracias, Padre bondadoso y misericordioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has concedido, aún antes que nosotros te pidiéramos. Te damos gracias, Señor, porque nos has escuchado aún antes que nosotros pronunciáramos palabra alguna. Te damos gracias, Padre bondadoso, porque nos has escuchado desde nuestros corazones, desde nuestros pensamientos más ocultos y más escondidos. Nos has escuchado y nos has atendido. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, gracias. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido y que yo sé que recibiremos. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más, por permitirnos reunirnos, por regalarnos la salud y la vida que necesitamos precisamente para poder estar aquí, para compartir este espacio, para compartir sobre ti, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, familia de Dios, por acompañarme en esta oración. En el nombre de nuestro Señor, que así sea.
Amén. Muñeca nos dice, Él nos hizo libres. Así es, el Señor nos ha hecho libres y nos bendice ampliamente y de manera prácticamente continua. Es así, es la manera en la que el Señor actúa. Él es infinitamente bondadoso. Quiero decir que al margen, es decir, en muchas ocasiones nosotros no lo conocemos lo suficiente, no estamos lo suficientemente cerca de Él y aún así, el Señor nos provee, el Señor nos acompaña, el Señor está con nosotros. Sin embargo, cuanto más nos esforzamos por conocerlo, por seguirlo, es mayor la recompensa, definitivamente. Es todavía mayor. Así es, Muñeca nos comparte unas palabras muy bonitas porque nos dice, Él me amó antes de que yo lo amara. Así es, efectivamente así es. Él ya nos ama desde antes que nosotros lo conozcamos. Él ya nos conoce antes que nosotros lo conozcamos a Él. Él es así. Simplemente no tiene una definición. Es infinito, es infinitamente grandioso. Su amor, su poder y su manifestación son así también. Seth nos dice, amén, doctor Arquero. Amén a todos. Amén, Seth. Amén. Que Dios la bendiga. Dios nos bendice esta tarde-noche a todos y cada uno de nosotros, los que hemos estado aquí reunidos y que hemos recibido la presencia del Señor. Ha sido algo extraordinario, fabuloso, simplemente también indescriptible. Indescriptible. La distinción, la bendición, los regalos que el Señor ha tenido para nosotros esta tarde de noche. Yo creo que luego de esto que hemos vivido, siento que, bueno, esto estoy sintiendo en este momento que hay realmente poco más que agregar. Ha sido algo realmente extraordinario. Pérez Soto nos pone un comentario aquí muy importante, precisamente porque dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, versículo 8. Efectivamente, así es. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así es, efectivamente. El Señor es el Todopoderoso, el único. Dice Pérez Soto Tejedor, también me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21, 6, versículo 6. Pérez Soto nos está compartiendo párrafos del Apocalipsis. Y entiendo que efectivamente es parte de lo que en algún momento y de alguna manera hemos comentado. Cuando dice, ya todo está hecho. Efectivamente, el Señor Jesucristo estuvo entre los hombres en aquella época y las acciones que Él realizó fueron precisamente las encomendadas por el Padre. Él llevó a cabo la misión que le fue encomendada. Él, durante un tiempo, llevó a cabo el transmitir la palabra del Señor. Llevó a cabo estuvo predicando, estuvo enseñando, estuvo dando a conocer la palabra del Padre. Y vivió de una manera que es un ejemplo para nosotros. Y al final, también su sacrificio. Por último, la resurrección. Todo esto comprende la misión que cumplió. Comprende toda una serie de acciones encomendadas por el Padre para testimonio vivo del Dios único, del Todopoderoso, para que todo aquel que quiera saber de Dios encuentre siempre una explicación a sus dudas, a sus inquietudes. Encuentre siempre un camino que lo lleve al Señor, que lo lleve al Dios único, que lo lleve al Todopoderoso. Es por eso que el Señor Jesucristo explicó las cosas de una manera, de otra y de otra y de muchas maneras posibles para llegar a todos los corazones, para llegar a todas las mentes, para llegar a todas las personas, para llegar a todo aquel que lo busque, que lo intuya, que lo busque, que lo quiera seguir. Así pues, vemos aquí en este párrafo que nos dice ya todo está hecho, absolutamente todo. El Señor Jesucristo cumplió con todo. Y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Así es, porque el Señor Jesucristo siempre habló de la otra vida. Siempre habló que nuestras acciones en tránsito, en esta vida terrenal,
Nuestras acciones serán las que nos van a llevar al reino de Dios. Son las que nos van a llevar a una vida eterna. Son las que nos van a llevar a no morir, como lo dice Él con sus palabras, a no morir, a trascender y a permanecer al lado de nuestro Padre Celestial. Es así. Nosotros, por supuesto, no conocemos qué pasa más allá de esta vida. Hay personas que han dado alguna referencia, algún testimonio, algo de lo que han percibido. Sin embargo, no hay mucho más allá. Algunas personas dan algún testimonio al respecto y recuerdan y mencionan algo sobre una luz, sobre una voz que escuchan, sobre sentir mucha paz, sobre sentir cómo se van siguiendo una luz, siguiendo una voz, cómo sienten el deseo de perseguir esa luz. Es todo lo que en un momento dado se sabe. Nadie ha ido y regresado. El único que dijo algo parecido a eso fue el Señor Jesucristo. Él dijo que bajaría al centro de la tierra. Él dijo que estaría muerto y que iba a resucitar al tercer día. Él lo habló, Él lo dijo, y así fue. Así se cumplió para gloria de Dios y para que nosotros el día de hoy seamos salvos, para que nosotros el día de hoy conozcamos su palabra, conozcamos su poder y podamos trascender y precisamente llegar al Padre Celestial. Para eso y con esa intención, Él vivió y sufrió todo lo encomendado y lo llevó a cabo al pie de la letra. Precisamente para que nosotros hoy podamos conocer todo ese milagro, para que el día de hoy nosotros podamos sentir su amor, su fuerza, sobre todo podamos aspirar al reino de Dios, aspirar a llegar al Dios único, a nuestro Creador y Dador, y finalmente vivir a su lado, como lo establecen las Escrituras. Muy bien. Sí, efectivamente en el capítulo del Apocalipsis hay párrafos muy interesantes, también muy complejos de entender y de interpretar. Sin embargo, se sabe que está ahí reflejado o avisado lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Y como les menciono, curiosamente ese capítulo del Apocalipsis en una ocasión sí lo leí, ya hace algunos años, y
pude dar cuenta que es muy complejo para interpretar, para entenderlo, sumamente complejo. Así lo percibí. Y recientemente, a últimos tiempos, no he intentado nuevamente leerlo. Probablemente en algún momento lo voy a hacer, precisamente para poder compartirlo con ustedes, porque advierto que, por cierto, yo creo que definitivamente sería algo muy útil, tal vez necesario. Sin embargo, siento que es parte de lo mismo, es decir, lo que hemos venido comentando, en la medida en que nosotros nos mantenemos dentro de lo que es lo correcto a los ojos del Señor, vamos a ser bendecidos ampliamente. Bueno, creo que esto quedó un poco mejor ya. Pérez Soto nos agrega algo más. Dice, el apóstol Juan recibió esta profecía de Jesucristo en una isla llamada Patmos, en Grecia. Este libro fue escrito aproximadamente en los años 70 a 95 después de Cristo, en una época de extrema persecución. Sí, sabemos que los discípulos del Señor Jesucristo fueron sumamente perseguidos posterior a la resurrección, en aquellos tiempos muy difíciles para los cristianos, muy difíciles para los seguidores del Señor Jesucristo, y fueron perseguidos. Tanto los 11 porque Judas Iscariote era uno de los apóstoles. Cuenta cuando estuviste en las catacumbas de Roma. ¿Cómo era aquello? Sí, estaba yo haciendo la corrección, porque fueron 11 los discípulos que fueron perseguidos, precisamente por haber convivido con el Señor Jesucristo y precisamente por dar testimonio de su palabra. Es otro punto en el cual el día de hoy podemos sentirnos sumamente privilegiados, porque nosotros contamos con la gran fortuna de poder mencionar a Jesús, de poder decir, yo creo en Jesús, sin ser perseguido, sin ser castigado, por reconocerlo, por aceptarlo, por glorificarlo, por creer en Él, por seguirlo, por mencionarlo y por mencionar lo que Él decía, por seguirlo. De pronto, y tal vez sí viendo esto ya recuerdo que surgió a colación porque dice el apóstol Juan recibió esta profecía de Jesucristo en una isla llamada Patmos en Grecia. Este libro fue escrito aproximadamente en los años 70-95 después de Cristo, en una época de extrema persecución. Así es, una época en la que los discípulos del Señor Jesucristo fueron sumamente perseguidos. Finalmente, si no me equivoco, todos murieron precisamente por trascender la palabra del Señor Jesucristo.
fueron perseguidos y finalmente asesinados. Si no me equivoco, escuché o leí que fueron todos decapitados en distintos momentos y en distintos lugares. Sin embargo, ellos ya habían logrado adquirir una fe tal que les permitió continuar en su misión, aún por encima de la persecución y aún por encima que sabían de cómo estaban siendo perseguidos y asesinados otros de ellos. Y así todo aquel que se manifestara creyente del Señor Jesús tenía el mismo fin. Sabemos por la historia que en aquella época los cristianos tenían que hacer excavaciones, tenían que hacer túneles para esconderse y poder predicar. Elaboraban túneles en los cuales se protegían y se escondían de los romanos y de otros judíos para poder compartir la palabra de Dios, el mensaje del Señor Jesucristo, para poder trascender la palabra y que no muriera y que no quedara ahí. Y bueno, realmente saber eso sí conmueve. Y el día de hoy aún prevalecen algunas de esos túneles, y en muchas ocasiones cuando eran sorprendidos, hay varias personas reunidas en el nombre de Jesús, eran asesinados, cruelmente asesinados, y eran enterrados ahí mismo, en esos túneles. Entonces, pues, esto me hace pensar de la época tan difícil que muchos vivieron. Y hoy doy gracias a Dios que nos ha tocado vivir en otro momento. Nos ha tocado vivir en un momento en el que podemos abiertamente decir que somos creyentes en Jesús, que intentamos seguirlo en lo más posible y que somos creyentes en el Dios único, en el Todopoderoso, y que nos acogemos a su sombra y que tratamos de mantener nuestra fe y nuestra creencia en Él, y más aún lo confesamos y lo decimos y lo compartimos a todo aquel que lo quiere escuchar, que lo quiera conocer, que se quiera acercar a Él. Lourdes nos dice, en realidad la Biblia es difícil de entender porque hay que saber de la historia y las culturas que la formaron. Sí, en ocasiones sí, así es, efectivamente. Nos encontramos con pasajes que, como nos dice Lourdes, de repente es complejo porque se refiere tal vez a otro momento histórico y a otra cultura desconocida para nosotros. Sí. Pérez Soto nos agrega algo que dice Mateo. Mateo se convirtió en misionero y fue arrestado en Etiopía. En ese lugar fue apedreado o atravesado con lanzas y luego decapitado.
No se conoce más sobre esto debido a que Mateo se encontraba en un lugar muy remoto de África, a donde pocos historiadores o cristianos se atrevieron a ir. Efectivamente, ellos, siguiendo la instrucción del Señor Jesucristo, pues se regaron por todo el mundo. Lourdes dice, y las traducciones no son tan correctas para entender bien las ideas que se manejan. Por supuesto, Lourdes, es otro punto también, como dice, las traducciones. Así es. Sin embargo, yo me atrevo aquí en este momento a hacer este comentario, que el Señor maneja un lenguaje universal. El Señor nos entiende a todos, nos habla a todos, se comunica con todos y cada uno de nosotros, en cualquier lugar del mundo y por encima de cualquier lengua y de cualquier momento histórico. El Señor es universal. El Señor está por encima de las lenguas, de la historia, del tiempo, de la cultura. Igual conoce, igual le habla a alguien que vivió hace 1000 años, a alguien que vive hoy o a alguien que vivirá después. El Señor rebasa todas las barreras. El Señor simplemente no tiene barreras. No las conoce. Nosotros sí. Y Él nos ha puesto barreras a nosotros tal vez. Y nosotros definitivamente que sí nos las ponemos, como es el lenguaje, como son las razas, en fin. Sin embargo, el Señor está muy por encima de todo eso y puede hablarle a quien sea. Claro, nos estamos refiriendo a la lectura bíblica, a la lectura de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, yo siento que si nosotros le pedimos al Señor la iluminación y la sabiduría que necesitamos para encontrar el mensaje, yo estoy totalmente segura que vamos a encontrar el mensaje, vamos a recibir el mensaje del Señor a través de los testimonios bíblicos. Pérez Soto nos dice, Simón el Celote, no Simón Pedro, sino Simón el Celote, 12 apóstoles, Simón murió pacíficamente en Edesa, que ahora se encuentra en algún lugar de la actual Turquía. Este sitio web católico también alega que Simón Simón el Cananita murió en Edesa, pero fue crucificado, una muerte menos pacífica que en nuestra primera teoría. Ya, ahí hay una contradicción, efectivamente. Era misionero en África y luego en Inglaterra, donde fue crucificado aproximadamente en el año 74 después de Cristo. Santiago, no el hermano de Juan, 12 apóstoles, James de Lesser, Wikipedia teoría, dice que Santiago fue crucificado durante su ministerio en Egipto. Teoría 2. Santiago murió como mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos. Aquí también hay dos teorías. Hay una tercera teoría. Teoría 3. A una edad avanzada fue golpeado, apedreado y finalmente asesinado con el golpe de un garrote en la cabeza. Teoría 4. Santiago estaba predicando sobre un muro cuando líderes religiosos judíos decidieron empujarlo. Aparentemente sobrevivió. Por eso, de manera similar a la teoría 3, sobre cómo murió este hombre de los 12 apóstoles, lo apedrearon y golpearon con un garrote hasta la muerte.
Bien, es tal y como nos comentaba Lourdes, hay pues diferencia en las traducciones. Sin embargo, y desafortunadamente, el hecho de que al parecer fueron perseguidos y asesinados no cambia. Fue así. De alguna manera, tiempos mucho más difíciles, como yo estaba comentando hace un momento. Tiempos en los cuales no se podía reconocer abiertamente ser seguidor del Señor Jesucristo. Hoy doy gracias al Señor, doy gracias a Dios porque nos está tocando vivir otro momento. Gracias a Dios hoy es diferente. Hoy podemos decirlo y declararlo y confesarlo abiertamente. Que somos creyentes y que intentamos seguir al Señor Jesucristo en lo más posible, de la mejor manera, poniendo por supuesto nuestro esfuerzo. Muy bien. Bueno, aprovecho este momento para una vez más agradecer a todos y cada uno de ustedes su presencia en este espacio. El hecho que me han acompañado esta tarde-noche y como lo han venido haciendo. Agradezco sus comentarios y bueno, ya hemos hecho nuestra oración, hemos agradecido al Señor. Solo nos queda desear buena noche a todos. Agradecerles que hayan estado conmigo compartiendo este espacio. Agradecerles su presencia, su atención, sus comentarios. Invitarlos para el día de mañana, domingo a las 8, nuevamente, para compartir el Señor, para hablar un poco de Él, para acercarnos, para fortalecer nuestra fe, para conocer un poco más a través de estos párrafos de los evangelios y que por supuesto nos dan mucha claridad, nos dan lucidez, nos dan conocimiento y a mí me dan certeza para poder comentar, me dan una base para comentar. Les agradezco mucho y una vez más la invitación para el día de mañana. Entonces, por el día de hoy, amigos, amigas, familia de Dios, por el día de hoy nos podemos retirar a descansar. Y una vez más agradezco a nuestro Padre la oportunidad que nos ha brindado, la salud que nos ha regalado, la vida que nos ha regalado para poder estar hoy aquí. Y yo creo que no solamente la salud y la vida, nos ha regalado pues alimentos, nos ha regalado un techo, nos ha regalado familia, nos ha regalado bienestar, armonía y recursos, bienes económicos, bienes materiales, recursos económicos para nuestros gastos, para nuestra vida terrenal. Todo eso nos ha regalado. Con todo eso nos ha bendecido el Señor y ha hecho posible que esta tarde hayamos estado aquí compartiendo acerca de Él. Y más aún, esta tarde hemos sido infinitamente bendecidos y levantados ante el Padre, definitivamente. Entonces, yo los invito, amigos, amigas, a reflexionar los distintos puntos que hemos estado comentando este fin de semana.
precisamente para poder tomarlo en cuenta. Tenemos un mensaje de Seth que nos dice: sí, soy creyente, a como mis padres me enseñaron y a como Dios Padre me ha guiado por voluntad propia. Gracias, Seth. Gracias y felicidades por lo que me dice. Nos dice Seth: sí, soy creyente, a como mis padres me enseñaron y a como Dios Padre me ha guiado por voluntad propia. Es formidable esto que nos acaba de compartir Seth, por voluntad propia. Realmente es formidable. Comenta lo de las catacumbas de Roma, que estuviste ahí. Es realmente muy, muy bonito ver esto. Es muy bonito, como dice Seth, por voluntad propia. Es formidable. Realmente es grandioso. Es grandioso seguir al Señor por convicción, por voluntad. Es maravilloso. Muñeca nos dice: bonito descanso para todos. Gracias, Muñeca, que Dios la bendiga, Dios la bendice, Dios está con todos y cada uno de nosotros. Seth nos dice: tenga, doctora Quero, buena noche. Tengan todos muy buena noche. Dios Padre los bendiga. Dios Padre nos bendice hoy a todos. Dios Padre hoy nos ha levantado. Elsa Nidia Sánchez nos dice: buenas noches, doctora, buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches, Elsa Nidia, y que tengan bonito descanso todos. Bendiciones para todos, nos dice Elsa Nidia. Gracias, Elsa Nidia, igualmente reciba bendiciones. Y antes de retirarnos, quiero dar a todos una felicitación, porque el Señor hoy nos ha levantado ante Él. Hemos vivido, al menos de mi parte, gracias a ustedes, hoy he vivido algo grandioso. Y se los agradezco, y por otro lado los felicito a ustedes también, porque han participado, han vivido igualmente, han vivido conmigo esta experiencia maravillosa de percibir al Padre Celestial hoy aquí con nosotros. Por supuesto que en lives anteriores ha sido ir ante Él, ha sido pedirle que nos reciba en su presencia. Sin embargo, hoy, a mi entender, ha sido Él que ha venido a nosotros. Solo puedo decirles gracias, porque ha sido también porque han permitido este espacio, porque han hecho posible ustedes este espacio. Y felicitarlos porque han vivido esa experiencia. Hoy hemos vivido esa experiencia. Entonces, hoy ha sido una noche grandiosa para todos nosotros. Nos retiramos a descansar en esa conciencia, en esa bendición. Y prácticamente yo creo que ya no hay más palabras para definir. Solo les puedo decir que mil gracias y mil felicitaciones, y sigamos
Vamos a perseverar en este camino que prácticamente yo creo que no tiene principio y no tiene fin, simplemente es. Y es un continuo avanzar y es un continuo luchar, es continuo, es una lucha. Pero como nos decía Seth, por voluntad propia. ¡Qué maravilla! De pronto me viene a mi mente decir que somos soldados de Dios, somos soldados de la palabra, porque la estamos haciendo trascender, la estamos haciendo llegar a otros. No va a morir con nosotros, va a trascender. Entonces, no solamente somos familia de Dios, no solamente somos hijos de Dios, hoy somos soldados de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué distinción! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué honor! ¡Qué honor defender hoy la palabra de Dios! El Sanidia ya habíamos. Lourdes nos dice, lo esencial de la Biblia lo comprendo perfectamente. La vida y obra de Jesús. Ok. Buenas noches, doctora. Bendiciones para todos. Gracias, Lourdes. Reciba bendiciones también. El Sanidia nos dice, como bien comentó Lourdes, las traducciones no son fieles a las palabras originales, lo que cambia el sentido de los mensajes. Por eso es bueno leer varias versiones, no solo de la Biblia. Sí, muy bien, muy acertada su sugerencia. El Sanidia, muy acertada su sugerencia y su comentario. Gracias, porque por supuesto es una buena opción leer varias versiones. Y como yo les comentaba hace un momento, pedir la iluminación del Señor. Él nos guía definitivamente. Muy bien, amigos y amigas, por hoy nos retiramos a descansar. Yo espero que el día de mañana nuevamente estemos aquí compartiendo de nuestro Señor, su palabra, sus bendiciones, para continuar en su gracia y recibiendo. Y como lo veíamos en el Salmo 91, permanecer a la sombra del Altísimo. Tenemos un mensaje de Pérez Soto que nos dice, el hebreo antiguo no contenía vocales, por lo que eso conlleva a confusión. Interesante el comentario de Pérez Soto. Claro, un punto a tomar en cuenta. El Evangelio o los Evangelios están escritos en un lenguaje muy antiguo, precisamente. Por supuesto, esto va a conllevar a confusión. Entonces, nuevamente, siento que debe prevalecer el pedirle al Señor su iluminación, por encima de todo, su iluminación, su guía, su sabiduría, y que sea Él quien nos muestre qué es aquello que está contenido ahí. Esos conocimientos que son universales, conocimientos que se aplican en todos los tiempos, en todos los lugares, a todas las circunstancias. Y viene en mi mente el principio o el mandamiento máximo del Señor Jesucristo, que está por encima de todo, de los tiempos, del lenguaje, que es el amor, el amor al prójimo. Es conocido por nosotros que en la última cena, la última reunión que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos, habló sobre eso y les dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ama a tu prójimo
como a ti mismo. Es el principio máximo, la ley máxima del Señor Jesucristo. Tenemos un mensaje para despedirnos de Seth que nos dice: felicidades y muchas gracias a usted, doctor Aquero, por su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. Gracias, Seth, gracias. Recibo su agradecimiento. Igualmente, reciba felicitaciones y reciba bendiciones. Muy bien, gracias a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado una vez más, por haber estado aquí. Una felicitación por lo que hemos vivido el día de hoy. Y nos retiramos a descansar en esa conciencia que el Señor nos ha distinguido grandemente, infinitamente, el día de la tarde de hoy. Espero contar con su asistencia y su presencia el día de mañana. Por supuesto, previa la bendición y la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Ser Creador. El Sanidia nos dice, además de que los mensajes se han adecuado para defender intereses diferentes a la fe en Dios. Sí, claro. Otro punto a tomar en cuenta definitivamente, que es muy probable que los evangelios hayan sido ya manipulados a lo largo del tiempo. Nuevamente es importante pedir al Señor su iluminación, su sabiduría al momento pues de leer la Biblia, de leer una versión, de leer otra. Es fundamental la presencia de nuestro Padre con nosotros en todo momento y por supuesto al momento de instruirnos, al momento de leer su palabra contenida en los evangelios. Entonces, bonita y bendecida noche para todos ustedes. Hasta mañana.